panel tenemos el tema de migración, recursos en movimiento, y invito por favor a pasar aquí al frente a nuestro moderador Lorenzo Lazo, que es director general de Alemán Velasco y Asociados. Así que pase por favor, aquí presente, en lo que nos acomodamos todos los en el movimiento. Por supuesto, también invito a Abelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante, y también es parte de los aliados que tenemos, por favor. Y finalmente, invito a Héctor Martínez, director general de Coordinación de Oficinas de la Representación del Instituto Nacional de Migración, que también le damos un aplauso. Muchas gracias, con cuidado. Por favor. Y dejo el micrófono a nuestro moderador estrella, de puros estrellas tenemos aquí, a Lorenzo Lazo. Bienvenido. Aquí está. Buenas tardes a todos. Sé que están en una de estos breaks de ajustes técnicos después de la conferencia del doctor Poiré. Vamos a quizá dejarlos un minuto o dos en lo que nos hace favor de regresar la gente que salió por razones obvias que cada quien podrá explicar. Así que en el Inter, si me permiten, voy a hacer quizá una oportunidad para poder presentarles a nuestros invitados, el Instituto de la Mexicanidad que preside el doctor Gastón Melo y el Instituto de Análisis Gubernamental que tiene el TEC de Monterrey a cargo del doctor Poiré, pues tienen este gran proyecto de pensar México, de pensar no solamente país, sino pensar ciudadanía, pensar cohesión, pensar democracia, pensar procesos de evolución social. Y yo creo que es importante esto de hacernos las preguntas que creíamos que las teníamos contestadas. Lo que nos deja la primera, y si me permiten hacer una breve reflexión sobre lo que nos presenta el doctor Poiré, hay muchas cosas de los sistemas políticos que damos por sentadas. Una de ellas, que pensábamos que era intocable, inamovible, es la democracia. Y la democracia como tal, cuando funciona, parece que es como el aire acondicionado, ¿no? Cuando funciona bien, nadie se da cuenta, pero cuando empieza a fallar para un lado o para otro, entonces empiezan las inquietudes sociales. Y yo creo que esta reflexión que hace el Instituto de la Mexicanidad en estas jornadas es precisamente hacernos las preguntas quizá de lo que dábamos por sentado, de lo que creíamos que tenía ya piloto automático gubernamental o social, de lo que pensábamos que es una base sólida de nuestro sistema político. Y una de ellas es la movilidad humana, la movilidad geográfica del factor humano. En algún momento dado se decía en los años 60, 70 que era más fácil y más libre que una carta con un timbre postal traspasara todas las fronteras del mundo sin mayor objeción que un ser humano. Es decir, la movilidad de la información hoy a nivel digital tiene también más movilidad libre que un ser humano. Y detrás de eso está la movilidad del capital con los dineros digitales, detrás de eso está la movilidad de la información, la movilidad de las decisiones públicas, pero vemos finalmente que el problema de la movilidad geográfica sigue siendo una de las grandes crisis de nuestro tiempo y hoy agudizada más por las razones de exclusión. A mí me gustaría, en estas pláticas, quizá lo que se trata es de dejarles de tarea de vida al público. Decía Gabino Fraga que no reprobaba a nadie en su muy valiosa cátedra de Derecho. Y decía, no los voy a reprobar porque quiero darles la oportunidad que tengan un modo honesto de vivir con un título universitario. Y decía, compañero, yo lo voy a reprobar, pero tenga mucho cuidado que no lo repruebe la vida. Yo creo que hoy como país estamos en esta pregunta, ¿nos está reprobando la historia? A mí me gusta analizar la tira de la peregrinación de Boturini, siglo XVI, en donde del famoso Aztlán, la preciosa gráfica de 22 láminas nos dice cómo van los mexicas llegando a esa tierra prometida del Valle de México. Migración al fin, el éxodo bíblico, movilidad de mucho tipo. Y hoy nos encontramos entonces en este proceso de preguntarnos por qué la movilidad hoy es uno de los problemas políticos más importantes. ¿Por qué las razones de exclusión de último grado hacen que la gente se mueva dentro de estas limitadas fronteras? ¿Por qué en el Mediterráneo hoy muere más gente por
quererse fugar de sus destinos, por qué Centroamérica es un país expulsor, por qué Cuba y Venezuela, que prometen las quimeras de la igualdad y del progreso, son países expulsores y no países atractores de esa quimera, de esa posibilidad, de esa luz que ofrecen durante décadas, y se vuelven, perdón que se los diga, al igual que la Rusia soviética, se vuelven campos de concentración social, en donde la entrada y la salida del ciudadano está limitada por gobiernos que no entienden que el colectivismo dictatorial no puede ir en contra del individualismo humano como naturaleza fundamental de nuestro ser. Entonces vamos a reflexionar sobre eso en estos minutos y me va a dar mucho gusto, si me permiten, pues que le dé primero la palabra a la opinión que tiene que ver con una experiencia directa en el campo de la migración, y después pediremos que la visión del Instituto de Migración nos complemente la política de Estado que tenemos los mexicanos en esto, con fronteras abiertas, con una historia valiosísima de recepción de aquellos que han sido perseguidos por lo que piensan, por lo que creen, por lo que rezan, por lo que sufren, por lo que luchan. Y esto quizá es una de las grandes ventajas de México en este criterio de puertas abiertas. Así que, Avelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante, bienvenido. Es un honor para el Instituto de la Mexicanidad tenerte aquí. Sé que representas a muchos hombres y mujeres sin voz, que a pie, en condiciones infrahumanas, explotados y quizá abusados también en sus derechos y en su persona, buscan esos ideales. Vamos a darte unos minutos, me piden que tengamos una muy ágil reunión aquí, 10 minutos, para que nos presentes tu tema, y luego hacemos una nueva ronda de repechaje con preguntas. Así que bienvenido, Avelino, y es un gusto para mí compartir con ustedes esta reunión. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, está bien, ya está. Antes que nada, muchísimas gracias al Instituto de la Mexicanidad, al TEC de Monterrey por recibirnos. Gastón, gracias por la invitación. He tenido la oportunidad durante toda la mañana, llegué desde la primera sesión y me siento más que honrado por participar en un panel con gente con tanta experiencia, con tanta visión y todo lo que se ha aportado. Y me llama muchísimo la atención, bueno, nos toca el tema más divertido, que es el tema de migración, pero vamos a tratar de ser breves porque ya empieza a calar el hambre. Lo que se denomina el fenómeno migrante, que actualmente es una realidad migrante más que un fenómeno, no es algo nuevo. Históricamente el ser humano se ha movido por diferentes circunstancias y, como otras situaciones a nivel global, la política de los países es reaccionaria. Las políticas reaccionan a diferentes situaciones que se presentan en el momento. Vaya, de alguna manera reaccionan a modas. La migración ahora es una moda, y eso lo agradecemos enormemente porque tenemos varios años que estamos de moda, y esta moda actual se generó en una campaña política en los Estados Unidos que nos permite estar en el ojo del huracán en la vida política de uno de los países más poderosos del mundo, y retoma el tema histórico de la migración y en especial de los mexicanos en los Estados Unidos. Yo radico en Nueva York desde hace algunos años, migré como cualquier otro, independientemente de mis puestos dentro de las organizaciones. Soy un migrante como otros 12, 13 millones que habla el gobierno federal que nacimos en México y tuvimos que emigrar a los Estados Unidos. Y también parte de esos 38 millones que hablan que son de ciudadanos de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos. Somos muchos números, hay muchas estadísticas, hay muchas personas, instituciones que han estudiado el fenómeno, pero para nosotros consideramos que llegó el momento de tomar y hacer claro este cartel, porque
es muy interesante el ver el hecho de que tenemos que pensar México. Por supuesto, tenemos que pensar México, pero están más grandes las letras donde dice hacer México. Y pasar del discurso al hecho, yo creo que es el gran reto, y he estado escuchando a las personas y yo creo que coincidimos en esos puntos. Lo primero que nosotros hicimos, de alguna manera, fue tomar la experiencia de 40 años de una estructura social que se creó orgánicamente. Para mí, cuando llegué a Estados Unidos, me llamaba mucho la atención cómo estaban estructurados socialmente la sociedad migrante mexicana en los Estados Unidos, en especial en Nueva York, con una serie de muchas organizaciones comunitarias que atendían un montón de cosas. Y luego empezamos a entender que a final de cuentas lo que se estaba tratando de hacer era compensar una estructura gubernamental en los Estados Unidos. No, es imposible, y mucha gente habla de la cantidad de mexicanos, de 38 millones, y creo que seríamos el cuarto o quinto país más grande del continente si fuéramos un país. Y es muy complejo administrar un país con 50 oficinas consulares, donde se pretenden ofrecer los servicios de salud, de educación, cultura, documentación, etcétera, etcétera. Entonces surge este liderazgo, estas organizaciones comunitarias que empiezan a atender por voluntad propia el quehacer o la necesidad de atender sectores como los niños, cómo los pones a jugar fútbol, a jugar béisbol para que no se vayan a las drogas, campañas, por ejemplo, cuando surgió la oleada de VIH en los Estados Unidos, educar en temas de educación sexual, salud, cultura. Entonces empiezan a tomar estas organizaciones la responsabilidad de empezar a hacer algo porque pues, no podían accesar a los programas de gobierno federal de los Estados Unidos, en muchas ocasiones por ignorancia, porque realmente sí hay posibilidad de acceder a muchos programas, y de otra manera es entrar en la atención y la estructura. Esto es histórico, esto es durante muchos años, y estos años de experiencia de la Casa Puebla, Nueva York, fundada por don Jaime Lucero, nos da la experiencia y nos tardamos 40 años en aprender 3 palabras muy básicas que creemos que tenemos que empezar a aplicar, que es un empoderamiento, buscar un empoderamiento económico de la comunidad mexicana o latina en los Estados Unidos, un empoderamiento social o político en los Estados Unidos, y entendemos que la única forma en la que lo podemos hacer es en el vehículo de la educación. Si no nos educamos como comunidad, difícilmente vamos a empoderarnos política y económicamente en los Estados Unidos. Ahí empezó el reto y ahí empezó ese ejercicio y ese juego, esa dinámica que le denominamos la fuerza migrante, que no es propiamente una organización. Nosotros pretendemos ser una plataforma de interacción de organizaciones. Se estima, el Instituto de Mexicanos en el Exterior tiene un censo de alrededor de 3,500 organizaciones en los Estados Unidos que atienden a la comunidad mexicana. Y para nosotros el razonamiento era, no hace falta 3,500 una no va a ser el factor de cambio. Pero si desarrollamos una plataforma donde esas 3,500 organizaciones interactúen y empecemos a buscar los puntos de coincidencia, pudiéramos ser un factor de cambio en los Estados Unidos y por ende en México. Cuando nosotros empezamos a buscar el consenso y el trabajo, el cabildeo y desgastar suelas en los Estados Unidos, buscando el cómo empezábamos a trabajar juntos, nos dimos cuenta que migramos, lamentablemente no renacemos, o afortunadamente, venimos con nuestros mismos miedos, frustraciones, formas de vida, percepciones, y empezamos a tomar conciencia de lo que realmente vino a evidenciar Donald Trump en los Estados Unidos. Trump
no es responsable de la situación en la que está la comunidad migrante en los Estados Unidos. No es ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno de México. Hemos sido totalmente responsables como comunidad de esa fractura social, ese individualismo de liderazgos y de comunidad y de apatía social que tenemos en los Estados Unidos, porque la excusa más barata que encontramos en los Estados Unidos en la comunidad es: yo vine a trabajar, no vine a hacer política ni vine a nada más, yo vine a producir dinero y con eso es suficiente. Entonces, no cambiamos la mentalidad y seguimos siendo cargas de trabajo, generadores de dinero, cargas de trabajo, mulas de carga, vaya, de alguna manera. Entonces, es complejo cambiar esa percepción cuando hay que sensibilizar de la importancia de actuar. Por favor, háganme señales cuando me extienda demasiado porque soy muy bueno y me agarro hablando como loco. El tema para liderazgo era buscar un reconocimiento de su trabajo principalmente y no el empoderamiento de la sociedad. Entonces, teníamos que encontrar qué nos unía, qué podíamos trabajar juntos, qué nos duele, qué empezamos, dónde encontramos los puntos de acuerdo para que todas esas organizaciones empecemos a trabajar conjunto. Y hablamos de dos ejes principales. Un tema, representación política. Necesitamos una representación política desde nuestra percepción, tanto en los Estados Unidos como en México. Y mucha gente empezamos a ver la reacción de México. ¿Cómo nos ve México? ¿Cómo nos ven los mexicanos a nosotros los migrantes? Es en muchas maneras malinchistas, traidores a la patria, ustedes ya se fueron, a ustedes qué les importa lo que nosotros estamos desarrollando acá de este lado. Y para nuestro razonamiento dices, bueno, normalmente el motor que nos mueve para migrar, independientemente de las circunstancias económicas o de seguridad, que son los primeros factores, pues es el hecho de la responsabilidad familiar. El motor de la migración en muchos sentidos sigue siendo la familia, el desarrollo. ¿Qué le puedo ofrecer a mis hijos, a mi esposa, a mis padres? Entonces, nosotros migramos 1, pero se quedan 10, se quedan 5. Y seguimos siendo partícipes o queremos seguir siendo partícipes de lo que sucede con ese 1, con ese 5. Pero también nos ven con un letrero, la gran mayoría, nos ven con un letrero como un ATM en la frente, somos un cajero automático y el único reconocimiento que obtenemos de autoridades gubernamentales es la etiqueta que lo han repetido un par de presidentes de que somos héroes vivientes, porque mandamos año tras año más remesas para el país y para el desarrollo, donde el mensaje para nosotros pues debe ser al revés. El gobierno algo debe de no estar haciendo bien algo porque necesitamos mandar más dinero para que nuestras familias subsistan, en lugar de que tengamos el desarrollo de decir, ya están viviendo en mejores condiciones. Y en muchas ocasiones se crea otro fenómeno, que es el tema de la dependencia de esas remesas sociales en México. Es ahora que hay comunidades completas en zonas expulsoras de migrantes que viven de remesas, nada más. No se produce ya 1 kilo de frijol ahí, pero semana con semana hay rutas de camiones que llegan y recogen a todos los viejitos, a los niños, a los jóvenes y a las familias y se los llevan a cobrar las remesas a tiendas o a bancos. Entonces, gracias. Entonces, cuando empezamos a nosotros a trabajar todo eso, empezamos a ver, y como cualquier otro estudio, lo primero que tuvimos que terminar es un diagnóstico. Y el diagnóstico para nosotros es, 1, dejar de victimizar a la comunidad migrante. La migración no es una victimización, no es el pobrecito migrante mexicano que se va a los Estados Unidos y no es el pobrecito migrante
que emigra de Centroamérica a Estados Unidos y que pasa por México. Es un tema de responsabilidad, de asumir la responsabilidad como comunidad. Ese es nuestro principal diagnóstico, es dejar de echarle la culpa a terceros, a gobiernos, a por qué tú no me ayudas o por qué no dejo de estar. Amamos profundamente a México desde otro lado. Ahora que acaba de pasar el mes del amor y la amistad, les decía que el amor no se mide, pero el de nosotros sí por México, en millones de dólares. Entonces, ese amor representa lo que nosotros, cómo queremos participar, cómo queremos también estar en la toma de decisiones. Es un muy buen ejercicio democrático, político, porque ya no somos individuos, ya somos entidades. Los mexicanos nacemos donde queremos y también vivimos. No dejamos de ser mexicanos por tener un código postal diferente. Es como un oriundo de la capital, pues migra a Michoacán y no deja de ser capitalino. Nosotros no dejamos de ser mexicanos y tenemos plenos derechos constitucionales, y es otro rubro, ¿no? Pero necesitamos entrar en participación económica, en participación política y tomar un eje, una palabra que trabajamos muy rápida, que es el tema del superciudadano. Tenemos la capacidad, tenemos los números de poder participar y ser factor de decisión en quiénes gobiernan a Estados Unidos y quién gobierna México. Tenemos esa posibilidad en 24 millones de ciudadanos mexicanos o de origen mexicano que tienen posibilidades de votar en los Estados Unidos y otros tantos de esos 12 que emigramos. Entonces, hay una posibilidad real de lo que podamos hacer y recae en nuestra responsabilidad de acción, de trabajo, de coordinación. Es dejar, el enemigo no es Trump, el enemigo es nuestra apatía, nuestra coordinación o la necesidad de dejar los intereses individuales y buscar los intereses colectivos de manera muy fundamental. He escuchado ponencias increíblemente importantes y nuestro razonamiento es un poquito más básico. Necesitamos hacer lo necesario para buscar el resultado que estamos buscando, pero asumiendo plena responsabilidad. Trump lo único que hizo es evidenciar la fractura de decir por qué los de Nueva York vienen a Los Ángeles a querer organizarnos o por qué los de Chicago van a Texas, por qué los michoacanos quieren organizar a los poblanos y los poblanos a los jaliscienses y así sucesivamente, y tú le das a la América, yo al Chivas o a Pumas, entonces pues no somos iguales. Entonces es momento de dejar eso al lado y ponernos a actuar. Creo que eso es lo que estamos haciendo. Hemos estado buscando eso durante muchos años, acompañados de esos liderazgos que durante décadas han atendido a la comunidad migrante, acompañados de esa visión que tuvo hace algunos años don Jaime, que nos invita a una serie de personas a actuar y empezar a desgastar sus suelas. Me siento muy honrado, prácticamente vengo de Nueva York por la invitación de Gastón, pero es importante dejar el mensaje de que más que malinchistas o traidores o gente externa, es importante que México también nos vea como un aliado de nuevos ciudadanos, aliados que podemos apoyar mucho el desarrollo del país de muchas maneras. Somos ciudadanos que de alguna manera hemos aprendido la importancia de pues no extorsionar a un agente de tránsito porque se te ocurre hacerlo en los Estados Unidos, te metes en broncas. Entonces, es importante que nos veamos de esa manera, en el sentido de que podemos colaborar de una manera mucho más fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Abelino. Felicidades. Jaime Lucero es una de las primeras figuras que forma la comunidad y la conciencia de comunidad en Estados Unidos, nos dice Jaime, la necesidad de un empoderamiento de la comunidad de México-americana o México migrante en Estados Unidos para reconocerse como tal sin lástimas. Creo que el tema de la toma de conciencia sobre la representación política tanto para México como Estados Unidos es fundamental en esta comunidad. Hoy, la primera minoría racial de un país que sigue clasificando a su gente por raza, es Estados Unidos, es de origen mexicano.
Esto quiere decir que por primera vez la comunidad hispanoparlante estadounidense con derecho a voto es mayor que la comunidad de raza negra, que definida así como adjetivo y no como clasificación de carácter discriminatorio. Y este modelo nos indica quizá que es importante la parte de la comunidad por su contribución a la economía de los dos países, la sobredependencia de las remesas, la responsabilidad de la autosuficiencia como elemento de empoderamiento y de satisfacción, no de ciudadanos de segunda clase, y evidentemente el hecho, yo creo que muy importante definir, el enemigo no es un político que abusa del Twitter en contra de una comunidad, sino quizá la falta de cohesión de la comunidad. Si este es el resumen, por lo pronto, Avelino, además de que te haga yo alguna pregunta después, quiero escuchar la posición del gobierno mexicano a través del Instituto de Migración, que sufre no solamente el hecho de la definición del trato al migrante, sino también, de alguna manera, al mismo tiempo que lo que sucede en la frontera del norte, vemos estas sospechosas y espontáneas hordas de hondureños y de salvadoreños y demás que llegan perfectamente bien organizados y quizá perfectamente bien patrocinados a nuestro país. Así que escuchamos con mucho interés los siguientes 10 minutos a Héctor Casturera, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco esta oportunidad para poder comentar sobre un tema que yo lo llamo un tema escabroso, que es el tema de la migración, un tema que es milenario. Desde que la humanidad se crea, la migración se da. Y como me dieron 10 minutos para sintetizar lo que en miles de años ha pasado, voy a tratar de… dicen que es más impactante una gráfica que miles palabras. Yo les voy a… que me autoricen a presentarles un video, y luego este video tarda 5 minutos, que es un resumen de lo que el gobierno federal ha venido haciendo en torno a la migración, y después haré una numeralia muy corta y sobre todo dejarles, como bien decía el maestro Lazo, una tarea de que lo que pretendemos en el gobierno federal establecer son retos o enfrentar retos para que no sea solo el gobierno federal quien los enfrente, sino que sea la sociedad en general, porque esto afecta, como bien decía Avelino, a la sociedad en general. Entonces, con su autorización, corre video, por favor. Plan de Migración y Desarrollo. La migración es un fenómeno global, originado por diversos factores, políticos, culturales, raciales, religiosos, socioeconómicos, de inseguridad, familiares y por catástrofes naturales. México es un país de paso obligado para las naciones generadoras de movimientos migratorios como El Salvador, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, quienes tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos, sumando como fenómeno excepcional el incremento del flujo de migrantes transcontinentales. Durante los primeros 6 meses de 2019, ingresaron de manera irregular casi 600,000 personas migrantes. Una parte lo hicieron en las 8 caravanas registradas y otros de manera individual, tendencia que de continuar habría llevado a recibir más de 1 millón de personas en ese año. Ante este crecimiento exponencial, el Gobierno de México estableció un plan de migración y desarrollo basado en el combate a la corrupción, la coordinación con la Guardia Nacional, la oferta de empleos a personas migrantes en el sureste de México y la relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Estos ejes rectores tienen como prioridad la protección humana y fortalecer una migración regular, ordenada y segura, así como una gestión transparente. Muestra de ello es la separación del cargo de 893 servidores públicos por actos indebidos y por no acreditar la evaluación de control y confianza. Hemos avanzado mucho en sanear el Instituto Nacional de Migración en cuanto
a que se combata la corrupción. Dentro de las estrategias del Instituto Nacional de Migración destacan 1. Contención en la frontera sur y norte, con despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales de migración en los 194 puntos de internación formales. 2. Infraestructura y servicios para atención a migrantes en la frontera sur y norte. Se instalaron 12 campamentos en los que, al igual que las 66 instalaciones permanentes, se proporciona especial atención a grupos vulnerables. Durante 2019, el Instituto Nacional de Migración remodeló 15 anexos migratorios con un costo de 396 millones de pesos, de los cuales 60 fueron aportados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID. Para el alojamiento digno de las personas migrantes, el Instituto Nacional de Migración proporcionó 4.705.212 raciones de alimentos, 440.104 insumos como frazadas, colchones, medicamentos, botellas y pipas de agua. 3. Disminuir el número de migrantes rescatados en los albergues. 4. Atención especial a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados. 5. Asistencia médica permanente a las personas migrantes. Se otorgó atención especial a 49 madres migrantes cuyos hijos nacieron en México. Se canalizaron 34.207 consultas médicas a la Secretaría de Salud y 8.800 consultas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 6. Prevención e investigación al crimen organizado en el tráfico de personas migrantes. En 2019, el Instituto coadyuvó a poner a disposición del Ministerio Público a 277 traficantes de personas, así como para girar 37 órdenes de aprehensión y asegurar 228 vehículos. Además, se identificaron redes de tráfico de personas, 18 nacionales y 10 internacionales. 7. Coordinación con los gobiernos estatales. 8. Coordinación y participación con instituciones religiosas, ONGs y mecanismos nacionales e internacionales, como la ONU Derechos Humanos, OIM, ACNUR y UNICEF. Durante 2020, el Instituto Nacional de Migración ha recibido 129 visitas de organizaciones de la sociedad civil. 9. Coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante 2019, la CNDH recibió 736 quejas referentes a la actuación de la autoridad migratoria y emitió 3 recomendaciones, una de ellas para la actual administración. En 2020, son 80 las quejas que la CNDH ha recibido por actuación de la autoridad migratoria, de las cuales 4 fueron presentadas con motivo de la caravana. 10. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. En 2019 fueron presentadas ante el Instituto 179.971 personas extranjeras, de las cuales 126.961 son adultos y 53.010 son niñas, niños y adolescentes, procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, regresando a su país de origen a 141.263. En enero de 2020 fueron 11.709 las personas migrantes presentadas ante el INM y 9.121 las personas retornadas a su país de origen. En cuanto a los mexicanos que han sido repatriados desde Estados Unidos durante 2019, México ha recibido a 211.383 connacionales, de los cuales 198.613 son adultos y 12.770 son niñas, niños y adolescentes. Mientras que en 2020 se ha recibido a 18.376 mexicanos repatriados. El Instituto Nacional de Migración informa que durante 2019 fueron atendidas 268.735 personas migrantes con algún trámite de regularización migratoria, mientras que en 2020 se han atendido a 21.687 extranjeros. Como resultado de esas acciones, el flujo irregular hacia los Estados Unidos se mantiene con tendencia a la baja, considerando que en la estadística migratoria el registro fue de 144.278 personas en el mes de mayo de 2019 y para el mes de enero de 2020 la cifra disminuyó a 36.637. Es importante destacar que esta migración irregular representó únicamente el 3% de los 39 millones de personas que llegaron a México. El 97% de los ingresos fueron de forma regular, con propósitos turísticos y de negocios. En total,
Durante 2019 se realizaron en ventanilla a nivel nacional 507.677 trámites migratorios, que se derivaron en 7.107.394 acciones, recaudándose por pago de derechos migratorios 12.816 millones de pesos, 16% más de lo programado. El presupuesto erogado fue de 5.608 millones de pesos para la atención y servicios a migrantes mexicanos y extranjeros sin importar su situación migratoria. Durante 2019, y luego de un esfuerzo sin precedentes para dar atención a las personas migrantes, México recuperó la gobernabilidad en el tema migratorio. La vocación de servicio, la lealtad y el humanismo de las mujeres y hombres que integran el Instituto Nacional de Migración fortalecen a México, promoviendo una migración ordenada, segura y regular, con pleno respeto a los derechos humanos. Gobierno de México. Aquí vienen unas gráficas, es numeralia, complemento de lo que recién vimos. Pero me interesa hacer dos reflexiones. Uno, el gobierno mexicano tiene las puertas abiertas, pero las puertas abiertas para una migración regular, una migración con protección, una migración sin violencia. Como vieron ahí, el año pasado recibimos poco más de 39 millones de migrantes. De esos 39 millones de migrantes, el 97% fueron migrantes regulares y que hicieron una aportación de más de 12,000 millones de pesos que recupera por derechos el Instituto Nacional de Migración. Y el 3% es una migración irregular. Pero ese 3% es el que nos quita los recursos y la atención que nos tiene en este momento casi el 90% para atender esa migración irregular. ¿Y qué pasa con la migración regular? Esa migración regular es una de las funciones que tiene el Instituto Nacional de Migración. La primer cara que el extranjero o el mexicano que regresa a su país ve es la cara de migración. De ahí la preocupación de que tengamos nosotros que establecer acciones concretas para mejorar la calidad y la calidez en la atención a esta migración. El 16% que el año pasado se recuperó más que el anterior fue también gracias a los actos que hemos atacado de corrupción. Ustedes saben que cuando los procesos o procedimientos se dan en forma manual, quedan a expensas de muchos errores. Cuando se incorpora la tecnología, los errores se van disminuyendo y se mejora la eficiencia y la calidad. Eso es lo que hemos hecho. Hay si pudiéramos ver la primera gráfica rápidamente. Miren, estos son los 5 ejes rectores, porque no fue ocurrencial esta política migratoria. Entonces se plantean en 5 ejes rectores. La coordinación con la Guardia Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué la coordinación? Nuestros agentes, hombres o mujeres, no utilizan ningún medio de defensa más que su presencia física. Entonces debemos de tener un apoyo, un respaldo de la fuerza pública para poder solicitar. Además, la única instancia jurídica para solicitar el estatus migratorio de alguna persona es el Instituto Nacional de Migración. Somos nosotros. Entonces, tenemos el apoyo de Guardia Nacional. Una política migratoria en la frontera sur. Mientras Estados Unidos no voltea a ver América Central y del Sur para fomentar empleos, esto va a seguir siendo igual. Por eso el gobierno se ha preocupado y ocupado para tratar de mitigar un poco estos quehaceres difíciles en la frontera sur. Lo que sucede en la frontera sur repercute en la frontera norte.
tenemos más de 3.900 kilómetros de frontera en el sur y son fronteras de agua y que tradicionalmente se ha dado un tránsito, dijéramos, regular o irregular, pero que se ha dado en forma de usos y costumbres. Y como bien decía el maestro Lazo, de repente surge una situación de unas caravanas debidamente organizadas y que impactan a nuestro a la administración pública, porque no estábamos preparados para eso. Afortunadamente hoy podemos decirles que sí, estamos preparados para esta situación. Tenemos un plan de desarrollo para ofrecer empleos y bienestar a migrantes en el sureste de México, pero también en el norte. Tenemos 2 centros de integración de migrantes en donde se alojan ahí y tienen oportunidad de empleo. Y esto es una muestra de lo que puede hacerse cuando hay una sinergia por los diferentes actores de la sociedad. En Ciudad Juárez, la iniciativa Juárez, se unió el sector privado, el sector público, sector social, en una iniciativa en donde se ofrecen empleos y se atienden a los migrantes. Eso es lo que tenemos que hacer. En un cuarto eje rector, un programa de atención integral para migrantes que están esperando en México su cita en las cortes. ¿Por qué? Porque no podíamos nosotros inhumanamente dejarlos en la calle. Entonces son estos centros integradores en donde se les da el albergue, se les da alimento y se les da la oportunidad de un empleo mientras esperan su resolución en las cortes. Y por último, la relación con los gobiernos de Centroamérica. Es importante eso porque, como decía aquí Avelino, a quien mi reconocimiento en lo personal, tenemos antecedentes de él, de una labor inmensa que hace allá, son 35 a 36 millones de mexicanos que están radicados en Estados Unidos. O sea, una tercera parte de lo que somos aquí en México y que sufren. Yo no creo que haya alguien ya en México que no tenga o un amigo cercano o un familiar que haya migrado hacia el norte. Entonces, de aquí la importancia para nosotros como gobierno federal de poderles transmitir a ustedes las inquietudes que tenemos para poder atender este difícil problema. Y yo me seguiría más adelante, por favor, iríamos, porque lo demás es numeralia, está a su disposición este informe. Miren, aquí rápidamente, esta gráfica la hacemos conjuntamente con las autoridades estadounidenses, que es la Control Border Patrol, en donde llevamos el registro de esta migración irregular. En mayo del año pasado fue cuando se da ese pico y entonces viene la alerta por parte de Estados Unidos. Pero algo que comentó Avelino es muy cierto, ¿eh? Anteriormente, en el periodo de Obama, en un año hubo un retorno de más de 600,000 migrantes mexicanos. Aquí el mayor número ha sido de 211,000. ¿Sí? Entonces, y esta gráfica la llevamos conjuntamente, les decía, porque nos ha permitido ir analizando las acciones que hemos ido llevando a cabo para poder atender esta migración. El año pasado tuvimos un gasto, el gobierno federal, la sociedad en general, de 5,686 millones para atender la migración irregular. Sí, gracias. Y otro dato interesante, miren, una estación migratoria, a ver si le damos tantito, porque hubo unas grandes críticas. Miren, aquí, a mí me hubiera gustado que hubieran conocido
estas instalaciones del año pasado, a principios del año pasado a la fecha, denigrantes, de verdad. Hoy ustedes pueden constatar, en el momento que lo deseen, obvio, se tiene que solicitar una autorización por respeto a las personas que están alojadas ahí. Recuerden que la gran diferencia de perspectiva entre Estados Unidos y nosotros respecto a la migración irregular en Estados Unidos es un delito y está criminalizado y realmente están en prisiones. Aquí la migración irregular es una falta administrativa. Y lo que hacemos, lo que hace el gobierno federal es realmente un rescate de esas personas que vienen transitando. Imagínense los extracontinentales que traen meses de tránsito, mujeres embarazadas de África, ¿sí?, que tienen que llegar a Brasil, transitar por Ecuador y que tienen sus partos en esos países y vienen transitando. Es todo un viacrucis para todos estos migrantes. Por eso también nuestra preocupación, que no debemos de crear una xenofobia hacia el migrante. Tenemos que voltear a verlos como un ser humano que requiere de nuestra atención. Lo decía el maestro Lazo, por cuestiones religiosas, por cuestiones de seguridad, por cuestiones económicas, en fin, por una serie de cuestiones que son obligados a migrar y para buscar mejores alternativas. Me iría ya a la última, les decía, esto es numeralia, en donde, aquí en esta, dejarles esto de tarea. Los retos que tenemos que enfrentar en el Instituto Nacional de Migración, pero más bien es en el gobierno y la sociedad. Debemos de llevar a cabo una mejora continua de la infraestructura para la atención de la migración, modernización de la migratoria aeroportuaria, eso es importantísimo, homologación de procedimientos y simplificación administrativa, elevar los niveles de capacitación del personal, es decir, la profesionalización, el fortalecimiento de los programas permanentes de protección al migrante, que es la repatriación humana. El Grupo Beta y los OPIs son oficiales de protección a la infancia y Grupo Beta son grupos de ayuda y de rescate para migrantes que andan perdidos y que luego los traficantes o los polleros que decimos los dejan abandonados en medio desierto o en la selva. Y el intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales. Estos son los retos que estamos enfrentando. Y darles a ustedes la seguridad de que en el gobierno federal se está trabajando para proteger el tránsito de migrantes. Pero en ese trabajo también es una protección para la propia sociedad. Y sobre todo recalcar, evitar crear un ambiente de xenofobia como ya en algunas poblaciones está, porque miren, los guatemaltecos, gente muy noble y transita en forma muy pacífica. Los salvadoreños tenemos problemas porque vienen incrustadas delincuencia, como es la Mara Salvatrucha. Y entonces al transitar, pues se roban el pollo, se roban los productos de los ranchos y obvio que la gente reacciona. ¿No? La gente reacciona y es como se va creando la xenofobia. Los hondureños también es gente tranquila y que quiere transitar. El beliceño, a él no le interesa salir de su país, hace sus compras en la frontera y se regresa. Y los extracontinentales definitivamente no aceptan ninguna alternativa que México les da. Una persona que no lo reconoce su país estando aquí, se le declara en un estado de apatridia. Ellos tienen la oportunidad de obtener una residencia aquí, pero lo que ellos buscan es transitar a ese Estados Unidos. México sí es paso, pero tiene que ser un paso regular, protegido sobre todo, y que produzca en el país progreso y no que haya un deterioro para el ser humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor.
Martínez Castorena. Los siguientes minutos, si me permiten, yo voy a darles a conocer que la razón por la cual el doctor Melo me invitó aquí como moderador es precisamente para no ser moderado. Aquí vamos a sacudir la neurona, vamos a ser disruptivos, vamos a pensar por qué no, lo que puede ser sí. Vamos a quitarnos las rutinas pensando que porque así ha sido siempre tiene que seguir igual. La primera pregunta sería para los dos, es pregunta en Twitter y respuesta en Twitter, ¿no? Hay países en Europa que tienen comunidades de nacionales fuera de su país y tienen representación en su Congreso y en su Parlamento. ¿No deberíamos de tener en México diputados federales de mexicanos en el exterior? ¿No debemos ya tener una representación con un porcentaje, unos derechos y una calidad? Por favor. Sí. Bueno, ya. Para nuestra idea, por supuesto que sí. Ya hay ejercicios en congresos locales. Zacatecas ha sido punta de lanza en varios temas de colaboración de la comunidad migrante con el gobierno estatal y federal, de muchas maneras. Y actualmente tiene una representación de diputados migrantes zacatecanos. Son dos figuras que tienen actualmente. ¿Verdad? Sí, por mucho. Pero aún así es importante que ese ejercicio se replique en el resto de los congresos locales, en representación de alcaldías, regidurías, y buscar de una manera estructural los espacios de representación federal como cualquier otro grupo. Una representación de este tipo, Héctor, ¿no sería muy conveniente para ayudar al diseño de política legislativa a favor del proceso y de los obstáculos institucionales que tiene el Instituto de Migración en su momento? Sí, y existe. Como bien decía Belino, Zacatecas es el ejemplo ahorita. La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios es binacional. Ella es nacida, de origen mexicano, nacida en Estados Unidos. El secretario también de la comisión es migrante. O sea, es un ejemplo clásico de la participación de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero y que ya tienen una representación y radican ahorita mientras cumplen su tarea legislativa. En el Congreso Federal hay una comisión de asuntos migratorios con la cual tenemos una interacción permanente que nos permite no solo hacer una evaluación de lo que estamos haciendo, sino la promoción. Se requiere legislar porque está obsoleta la ley de migración y su reglamento está obsoleta para los tiempos actuales. Entonces, pues quizá me atrevo yo a sugerirle al doctor Gastón Melo que las conclusiones de este panel venga como una de las posibles propuestas el hecho de hacer llegar a las instituciones públicas, el hecho de institucionalizar lo que es una coyuntura de voluntad política en un proceso de representación legal. Decía Alexander Hamilton, no taxation without representation, es decir, no pagas impuestos si no estás representado. Yo diría, en este caso no hay democracia si no están representados. Entonces, abramos ese camino. La siguiente pregunta va respecto, no a la vida del México norteamericano, parafraseando a Chabela Vargas en su famosísima frase, la cito textualmente, y esta es la forma como ella dice, yo soy mexicana, nació en Costa Rica, dice, oiga, pero usted nació en Costa Rica, dice, los mexicanos nacemos donde se nos dé nuestra chingada gana, ¿no? Entonces, a los mexicanos que viven fuera, ¿qué pasa con el actor fundamental del delito del tráfico? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con el abuso? ¿Qué pasa con la vejación? ¿Qué pasa con la ausencia de la acusación en los medios del pollero? Nos llegan 8,000 personas a la frontera, no llegaron espontáneos, bien organizados, vienen bien entrenados, vienen bien controlados y vienen bien pagados. ¿Dónde está la fuerza de México para poder hacer valer el derecho humano del migrante y dejar de esconder al pollero del lado de la frontera de México y del lado de la frontera de los Estados Unidos, donde también hay corrupción? Miren, les comentaba ahí, el año pasado se llevó a cabo la detención de 287 vehículos, transporte de caja cerrada, donde transportan a los migrantes en condiciones infrahumanas. Les obligan
entre 24 y 36 horas a no consumir líquido ni alimento para poderlo subir al tráiler, porque no deben de realizar necesidades fisiológicas en el camino para evitar eso. Imagínense la intemperie, frío o calor, pues cuando se les rescata están deshidratados, desnutridos. A esos 287 vehículos están a disposición de la Fiscalía General de la República porque es un delito federal. Y desgraciadamente, a quienes se detiene, pues son a los conductores, que realmente son el instrumento operativo del pensante o de donde está el dinero. Tienes mucha razón, maestro Lazo, en el sentido, ¿y qué se hace? Bueno, hoy tenemos la unidad de inteligencia financiera donde estamos siguiendo la ruta del dinero, ¿sí? Entonces hemos encontrado empresas de tráiler, ¿verdad? Y con empresarios que financian este tipo de actividad. Yo no me puedo extender ni me corresponde a mí tocar temas de esa naturaleza que son de fiscalía y por la cuestión de la secrecía para la investigación que se está haciendo. Pero les aseguro que tenemos identificados ya líneas de investigación muy claras por parte de la unidad de investigación financiera y por parte de la Fiscalía. Yo creo que en la narrativa, mi querido Héctor, y mi sugerencia sería, en términos de comunicación política de la política migratoria, el hecho de que está el Instituto de Migración realmente como el niño del dique, ¿verdad? Tratando de tapar con sus pocos recursos esta gran permeabilidad geográfica que tenemos, inducida con mucho dinero, y quien se esconde detrás de dinero a veces no se deja encontrar. ¿No sería conveniente en la narrativa de los boletines decir, llegaron 8,000 hondureños, salvadoreños y demás, inducidos, organizados o muy caros, pagaron ese proceso? Yo creo que sería muy importante saber que la opinión pública entienda que el gobierno de la República está frente a un tema de crimen organizado extranacional y que tiene sus variables internas. Creo que ahí nos falta un poquitito de la historia, de la narrativa que debe de hacerse, no como el hecho humanitario, sino como el hecho que detrás de la necesidad humanitaria hay un delito y hay un negocio mucho más rentable quizá a veces que las sustancias tóxicas, ¿no? Uno de los retos que yo les mencionaba es intercambio de información con instancias nacionales e internacionales, pero es con vista en eso. Hemos identificado ahorita 28 redes internacionales, desde la India, Pakistán, Rusia, Tayikistán, fíjense, extracontinentales. Y acá, Colombia. Yo no quisiera tampoco estigmatizar, porque luego se estigmatiza cuando se menciona esta situación, pero es evidente lo que se ha incrementado en la trata de personas en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, los colombianos, los delincuentes colombianos, ¿verdad? Porque nuestros congéneres de Colombia son de lo mejor, pero los delincuentes colombianos se han dedicado a los préstamos, ¿sí? A la rifa de personas, de mujeres, ¿sí? En los mercados y en lugares, en la provincia, ¿eh? Entonces, los venezolanos a la casa, los delincuentes venezolanos al robo de casa-habitación. Entonces, esas son las líneas que hemos identificado gracias a la cooperación con instancias internacionales y nacionales, y les digo, no estamos cruzados de brazos, se está actuando. Abelino, ¿algún comentario complementario, por favor? Sí, gracias. Cuando nosotros hablamos de tema de educación, hablamos no solamente de la educación académica, sino la necesidad de educarnos de muchas maneras. A nosotros nos correspondería, a otra parte, como sociedad binacional, el hecho de concientizar a la gente, y lo que escuchaba en un panel anterior, el hecho del consumo de piratería, del tema de que ya es una costumbre en las grandes oleadas de migración de México hacia Estados Unidos, se identifican casi de la familia, los polleros eran los cuates, ya eran conocidos en el pueblo y ya todos sabían que era su oficio principal llevar gente y eso se ha profesionalizado. Y
y no alcanzó a tener la misma reacción las instituciones, las instancias que le correspondía frenar esa situación. Nosotros tenemos otra labor en los Estados Unidos como comunidad, porque de alguna manera todos estamos enlazados. Difícilmente llega un migrante sin referencia a dónde llegar, con quién llegar, quién lo trajo, quién lo invitó. Alguien se lleva a alguien. Y podrá y deberá ser una labor también de nosotros el hecho de que entremos en conjunto, en colaboración con el gobierno federal de ambos países, el trabajar esa misma parte. Es importante el papel de sociedad y la acción que tenemos que tomar. Para nosotros nos llamó mucho la atención, y de manera muy breve nada más, el tema cuando empezamos a escuchar el mismo mensaje de campaña de Donald Trump, pero en español y en Tijuana, cuando la gente empezó a quejarse exactamente de lo mismo, de lo que se quejaba Trump, y acusar de gente indeseable que venía a generar violencia, a quitarle la fuente de trabajo, etcétera, etcétera. Era lo mismo, pero en un español, y fue un choque para nosotros, fue un mensaje poderoso en el sentido de que no es un tema de un personaje político, es un tema de una sociedad que no está consciente de la necesidad de entender una realidad como la migración. Muchas gracias. Tenemos poquitito tiempo, 2 preguntas en Twitter, la pregunta, y tratemos de que sea 140 caracteres también la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Rápidamente allá atrás, si son tan amables. Me das tu nombre y te presentas para que te conozcamos. Y espero que el lunes no vayas a hacer nada, que no salgas, que no te muevas, que se note. Hola, Cindy Trejo, Colegio de la Frontera Norte de Ciudad Juárez, y mi pregunta es para, no recuerdo su nombre, perdón, el señor de la izquierda, Abelino. Un poco ahí me preocupaba como esta postura de el cambio está en uno mismo, que a veces es como muy marquetera. Quisiera saber si dentro de la organización que usted preside, entiendo, ¿sí?, tienen como alguna postura o exigencia o manifiesto dirigido al gobierno mexicano para qué, ¿no? O sea, hay como una intención de disminuir la migración generando más oportunidades en México, o la posibilidad de retornar, o la posibilidad de vincularse de mejor manera, como lo mencionaba el moderador, para participar activamente en la política mexicana. ¿Cuáles serían como la postura política en toda su amplitud hacia el gobierno mexicano? La siguiente pregunta de una vez, por favor. ¿Alguien por ahí? El doctor Melo. Agárrense. A mí me parece que si hablamos de temas de migración y sentimos como un frío porque los vemos como problemas ajenos, hay pobre gente que migra, ¿no? Yo creo que todos los presentes estamos en un momento de nuestra propia migración. Todos somos migrantes de alguna manera, o la mayoría, 98% de quienes estamos en esta sala, de quienes estuvieron toda la mañana. Entonces, creo que siento una falta de sensibilidad muy grande en nuestra cultura política para entender y dimensionar los fenómenos migratorios. En nuestra vida cotidiana hoy en día estamos sintiendo la presencia de fundamentalmente venezolanos, así como hubo una migración muy fuerte de cubanos en los años 60, principios de los 70, hoy vemos esta migración venezolana en los meseros, en los conductores de Uber, en profesiones no en la base de la pirámide, sino se incrustan directamente en la clase media. Por otro lado, a mí me gustaría, Abelino, que tú pudieras transparentarnos un poco la condición después de los ejercicios que han hecho en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades para convidar a los migrantes a una participación política en el proceso electoral en los Estados Unidos. ¿Cuál es el peso real que tú sientes de los migrantes en ese ejercicio? Y por último, maestro, la idea de si se tuvieran los mismos elementos para controlar la frontera sur que en la frontera norte, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el tema del tráfico de armas o del tráfico de personas
o la ilegalidad en esos procesos migratorios donde dejamos entrar a todos, pero salen los menos, ¿no? Entonces, una reflexión suya en ese. Muy bien. Avelino. Twitter, muy rápido. Es pasar del mensaje. El mensaje político de campaña del presidente Andrés Manuel estaba en el sentido de que hay necesidad de desarrollo de las comunidades expulsoras de migrantes para que dejen de migrar. Y nosotros coincidimos que es correcto, hay que hacer algo. Y sí entendemos la necesidad de corte de muchos programas que funcionaban en sexenios anteriores, pero que no cumplían o que se distorsionaron en el camino, en el proceso. Sí hay necesidad de reevaluar, no reestructurar un instituto de mexicanos en el exterior, por ejemplo. Hay necesidad de reevaluar la situación de convivencia entre los mexicanos en el exterior y el gobierno federal de una manera mucho más incluyente y más estando dentro de las mesas de trabajo. Hay necesidad de impulsar programas de desarrollo en comunidades expulsoras de migrantes. Tenemos programas de inversión, tenemos programas de educación, tenemos programas de sensibilidad en el desarrollo de las comunidades, principalmente en temas de educación, pero hay que inyectarle trabajo y no burocrático. O sea, es en conjunto con el gobierno federal, hay que hacer realidad el mensaje, el discurso político y nosotros hacemos razonamiento de que necesitamos actuar de una manera en conjunto. Hay que convocar a sentarnos a trabajar. Las soluciones no las tenemos un grupo de 153 organizaciones que actualmente conforman el trabajo de Fuerza Migrante. Es un mundo de gente que necesitamos ponernos a trabajar y coordinar. Tenemos necesidades de crear mesas de trabajo en el Congreso con senadores, con diputados, con el Instituto Electoral. Tenemos una gira programada del Consejo para el mes de junio para dialogar estos temas, pero tenemos proyectos muy focalizados en el tema de desarrollo de comunidades expulsoras de migrantes. Y en el tema de participación cívica en los Estados Unidos, es exactamente lo mismo de la filosofía de la gente en decir, yo vine a trabajar, no vengo a hacer política, pero sí es importante trabajar el tema de promover la participación en la vida política también de los Estados Unidos, de la gente que puede hacerlo. Entonces, tenemos talleres en los Estados Unidos, no de fuerza migrante, nosotros no fungimos como tal, pero promovemos somos facilitadores para que organizaciones aliadas promuevan talleres de ciudadanía para crear nuevos ciudadanos, gente que ahí se estiman millones de personas que dan posibilidad de convertirse en nuevos ciudadanos americanos, pero toda la vida han estado, o muchos años han estado con su green card. Entonces, ya califican, se pueden hacer ciudadanos y pueden votar en los Estados Unidos. Promovemos esa parte. La parte de participación en el censo es importantísimo para nosotros. Tenemos esos 3 ejes reguladores para este 2020, el hecho de que se mueva la aguja de participación de los mexicanos y los latinos en los Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Importante que se registren en el censo y que sigamos impulsando de manera permanente e interna el trámite de una credencial de elector en los Estados Unidos con los objetivos de entre 8 y 10 millones de credenciales de elector emitidas en los Estados Unidos para mexicanos y que puedan votar también para México. Avelino, si las personas aquí presentes y el Colegio de la Frontera quieren tener contacto contigo, ¿algún correo electrónico, algún punto de referencia? Sí, bueno, está una página de internet, fuerzamigrante.org, ahí está mi correo electrónico institucional, avelinomesa@fuerzamigrante.org, y con todo el gusto del mundo, Jackie es la que trabaja en la oficina, ahí está sentadita, ella podrá facilitarles mi teléfono personal con todo gusto. Para que siga este diálogo, yo quiero reconocer el trabajo que hace el Colegio de la Frontera Norte. Yo fui miembro suplente de la Junta de Gobierno con el doctor Bustamante y creo que es una institución que merece reconocimiento, tanto la instancia en la Frontera Norte como ahora también la Frontera Sur. Héctor, para concluir, por favor. Rápidamente, miren, no hay que confundir frialdad con objetividad. La política que se está instrumentando en materia de migración es una política con mucha subjetividad, porque no podemos tampoco actuar en forma sentimental, porque entonces no ayudamos. Miren, yo soy médico de profesión, entonces de pasar a atender partos humanos hoy atiendo partos sociales y no hay mucha la diferencia, el proceso más o menos
es parecido. Pero para atender a una persona que tiene un padecimiento, yo no me puedo poner a llorar con él. Tengo que tener objetividad para realmente poderle ayudar. ¿Cuánta razón, maestro, en el sentido de qué pasa con los controles en las fronteras? Les decía yo que la frontera sur es una frontera de agua. O sea, tenemos 194 puntos de internación entre marítimos, terrestres y aéreos oficialmente reconocidos. Y hay 399 pasos irregulares. Y se dan básicamente en el sur. En el norte, pues es una frontera muy vigilada, muy, todo mundo, tanto mexicanos como estadounidenses, defendemos un palmo de terreno, ¿verdad? Entonces, ahí, dentro de las temas en la mesa de discusión con Estados Unidos, no es nada más el tema migratorio, exclusivamente del tráfico de personas, no, también es el tráfico de armas. Es el tráfico, la trata de personas, lo de drogas y el lavado de dinero. Esos temas están en la mesa permanentemente, en la discusión sobre el tema que es la visión integral de lo que es la problemática migratoria. Pues quiero concluir con algunas reflexiones finales en el tema de que desde que se hizo la reunión en Aquisgrán de 1648 y se definió por primera vez la definición de un Estado como entidad que representa a una colectividad, a la fecha, la historia de la humanidad es la historia de sus fronteras. Y la historia de las fronteras que se mueven es la historia de grupos sociales que las mueven. A veces de manera bélica, a veces de manera social, a veces de manera pacífica, pero finalmente somos una raza que se mueve en el planeta. Quiero nada más dejar la reflexión de lo siguiente. Creo que es muy necesario que pensemos en lo que significa la convivencia humana positiva, tolerante y aceptante. Creo que México debe tener quizá una estrategia quizá un poquitito más abierta de internación de talento. Yo quisiera ver un website en donde quien tenga talento, capacidad, posibilidad de contribución científica, económica, empresarial y quiera ser parte de la economía de nuestro país, lo pueda hacer en un proceso quizá digital de afirmativa ficta. Me gustaría ver, por ejemplo, una estructura de gobierno que castigue al vandalismo que le hace daño a esta cantidad de personas migrantes y que de recorrer o limitar los grandes obstáculos que tengan, quizá también se baje el carísimo precio que cobran ellos por todo este proceso, ¿no? Un camión a la frontera vale varios miles de pesos, una transición de una frontera ilegal vale varios miles de dólares. Y esta diferencia yo creo que tiene que tener también el gran impacto de preocupación social. Dejo estas reflexiones como oportunidad. Quizás se debe de juntar más la actividad de aduanas con la actividad de migración. Quizá debemos tener también, y quizá este es con lo que quiero yo concluir, el hecho de decir, ¿qué pasa si nos dedicamos a pensar que le debemos un monumento al migrante desconocido y al funcionario moral del Instituto de Migración Desconocido? Gracias a todos por su participación. Gracias, doctor Lazo, y gracias a los participantes de la mesa. Creo que ha sido un panel que deja muy en claro cuál era el sentido de esta noción de ciberseguridad, migración, justicia e instituciones. Concluye la reflexión sobre el tema y creo que quedan muchísimas tareas por discutir. Esta propuesta última del doctor Lazo en el sentido de cómo Fuerza Migrante pudiera en su sitio web abrir, por ejemplo, a las historias de muchos mexicanos, muchos migrantes de otros países también que pudieran ilustrar a los que vivimos en esta parte del territorio, cuáles son sus historias y cómo pueden inspirar. Gracias a don Héctor también, la posición del Estado es una posición siempre de distancia y objetiva, pero creo que sorteó bien
esa frialdad y dando el contexto de por qué se tienen que ver desde esta perspectiva estadística las cosas, aunque las historias humanas siempre son las que nos ganan el corazón. Muchas gracias y creo que procedemos a una foto.